Queridos oyentes, audientes de Municipal FM 102.9, la radio de la ciudad, y este segmento que dirige quien habla, Quito Encuentro de Oportunidades. Miren, no sería posible entender los emprendimientos del mundo contemporáneo, siglo XXI, si no entramos un poquito en quién los facilitó ya hace muchos siglos. ¿Quién fue o quiénes fueron los que crearon realmente en Europa y después expandieron la idea y la práctica de la banca, los préstamos a la vista, el crédito seguro a las contingencias, a los asaltantes, a los piratas? Había que asegurar. ¿Quiénes crearon la carta de crédito para poder importar cosas sin necesidad de traer la mercadería a la espalda? Bueno, el comercio internacional es tan antiguo como los griegos y los romanos. Esta es la verdad, pero tal como se reconoce actualmente, se lo debemos a los templarios, a los caballeros templarios, que era una mezcla de sacerdotes, místicos y guerreros. Eran las fuerzas especiales de Europa por allá en el siglo XII y XIII, mientras duraron las cruzadas. Hoy vamos a conversar con Santiago Sánchez Aguilar, que es quien no quiere dejar, conjuntamente con otros, que muera la orden de los templarios. Y Santiago Sánchez es prior magíster, ¿no es cierto?, en el Ecuador, de el Supremo Templo Militar Geroso Limitano. Geroso Limitano es el oriundo de Jerusalén, así como en Palermo, Italo, es el palermitano. Los de Jerusalén son los Geroso Limitanos. Vamos a hablar de los templarios, que fueron, ya van a ver, tuvieron un trágico fin. Pero de esto vamos a conversar con Santiago Sánchez, que es pues un prior. Prior es un nombramiento eclesiástico. ¿Cómo estás, Santiago? Es un gusto tenerte aquí en Radio Municipal. Hola Marcelo, muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que es la Orden Templaria. Como tú bien lo dijiste al inicio, es importante saber de dónde venimos para saber quiénes somos y luego pues, entender hacia dónde vamos, ¿no? Más aún ahora en un mundo que ha entrado en caos, en un mundo en donde estamos en medio de una pandemia brutal, donde ha muerto mucha gente y donde la paz de nuestro Señor Jesucristo y todas las convicciones y principios que la Orden del Temple ha podido pues enseñarnos a lo largo de la historia, pues puede contribuir a mejorar esta sociedad que tanto queremos. Es como dices, Santiago Sánchez, exactamente. Hoy en día en el mundo en general, en América Latina en particular y en el Ecuador, con gran actualidad se ha puesto en boga el tema de la banca, para bien o para mal. La banca, como sabemos, fue perfeccionada en el norte de Italia por los italianos, ¿quién más? ¿Quiénes más? Por los judíos, pero quienes realmente la concibieron como una entidad internacional fueron los caballeros templarios, siglo XIV, principios. Y recordemos un poco contigo, Santiago, si me lo permites. Tú eres prior, eres un eclesiástico de la orden ahora, una orden formidable, hay que reconocerlo. Tenían tal poder económico, tenían tantos caudales de toda la riqueza europea, en monetario, en bienes, en fincas, en haciendas, que llegaron a ser objeto de la envidia y del celo de Felipe el Hermoso, pero el de Felipe el Hermoso de Francia, que inició su persecución en el año de 1307, conjuntamente en complicidad con el Papa Clemente. Pero eran millonarios. Hasta hoy se habla, ¿no es verdad, Santiago, del tesoro de los templarios? ¿Tú crees que exista? Por supuesto que sí, pero mucho más allá de un tesoro monetario, existe un tesoro espiritual, ¿no? Y yo creo que eso trasciende mucho más allá de la materia que finalmente se puede terminar, como así aconteció con esta orden. Te cuento que hablar de la orden de caballería es hablar de la historia misma de la humanidad, ¿sí? Si bien es cierto, la orden nace en el año de 1118, luego de que 9 caballeros franceses
permanecieran 9 años en las caballerizas de la mezquita de Omar en Jerusalén. Ya existían vestigios de templarios desde antes de Cristo, inclusive en los templos de Jerusalén. Y es por esa razón que los templarios fuimos monjes, es decir, seres muy espirituales, pero que en algún momento tuvimos que desenvainar la espada para luchar por las convicciones, para hacer verdaderas revoluciones. Y así como tú lo dijiste, Marcelo, el templarismo se le atribuye la creación de la banca, justamente por la defensa hacia aquellos cruzados, hacia aquellos feligreses que iban en procesión, largas procesiones que duraban años hacia Tierra Santa desde Europa, y éramos quienes protegíamos, ¿sí? Aquellos personas, aquellos caminantes que iban hacia la Tierra Santa, hacia la Tierra de Cristo, y eran atacados por los sarracenos, por los musulmanes, que dominaron ampliamente durante mucho tiempo aquellos lugares en donde pues caminó nuestro Señor Jesucristo, y pudimos defenderlos con un ejército, ¿no? Un ejército que si no hubiera sido por este ejército, obviamente la iglesia no hubiera permanecido durante el tiempo que ha venido. Y como tú bien lo dices, Marcelo, fuimos los inventores de lo que en un principio se denominó como un recibo de letra de cambio, como una especie de cheque, en donde los peregrinos depositaban en las cuentas de los templarios para luego recibir en el momento en que llegaban a Tierra Santa. De igual forma se puede decir que fuimos los primeros custodios o guardias, porque éramos quienes custodiábamos de estos peregrinos, justamente de estos ataques que existían en aquella época, ¿no? Y así se nos conoció. Sin embargo, yendo mucho más allá, hay secretos mucho más profundos de los cuales pues el ojo adiestrado lo puede entender. Se dice que quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que escuche. Entonces es una orden secreta, es una orden militar. De aquí sale justamente todas las estrategias militares, ¿ok? Desde aquí nace lo que hoy por hoy entendemos como el management en los negocios, y bueno, realmente es como para conversar de muchos temas muy, muy interesantes. Autores como Diane Brown, como Martin Walker, en algunos de sus libros, pues indican cómo nosotros hemos venido a través de la historia aprendiendo y cómo hemos venido perfeccionando ciertas cosas y cómo nos hemos inmiscuido. También es interesante esto porque nos hemos influenciado otras sociedades secretas como la masonería y también el rosacrucismo. Claro, en esto bien que tocas, porque quien habla no cree ni remotamente que la masonería, la francmasonería, que nace con la revolución liberal, nace con la eclosión de los burgueses, de los artesanos, de los trabajadores manuales, de ahí su símbolo de el compás y la escuadra, ¿no? De los masones, que es una clase social más bien baja. La burguesía era una clase baja, pero muy industriosa, muy productiva, y es la clase que eclosiona a partir del Renacimiento y pues tiene su triunfo político con la Revolución Francesa en 1789. Pero yo no creo ni remotamente que los masones sean los herederos de los templarios. Que los templarios hayan influido en la aparición de la masonería es otra cosa. De los Rosacruces estoy mucho más convencido de que sí son antecesores de los Rosacruces. Pero a propósito, como dije al principio, y Santiago, pues que es un joven, Santiago Sánchez Aguilar, un cristiano convencido a nivel muy espiritual, muy místico, por eso quiere rescatar lo mejor de aquella orden de monjes guerreros, los templarios. Quiero, si me permite, Santiago, mostrar Por el primer supuesto. libro de una colección que se llama Los Reyes Malditos, del famoso historiador francés judío Mauricio Drouin, que es que cuando le condenan a Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, a morir en la hoguera después de 7 años de prisión, en la hoguera ardiendo, le dice a Felipe IV de Francia: te maldigo, tú y tu descendencia, y en realidad toda la realeza de los Capeto empieza a sucumbir. Son 7 tomos. Debes Wow. tenerlo seguramente, y comienza justo con el rey de hierro,
con Felipe IV. Esto entre paréntesis como dato simplemente cultural, Santiago. No, es súper interesante ese aporte, Marcelo. Y justamente la Orden del Temple se hace también muy famoso en el mundo, debido a que en el año de 1307 pues son apresados, ¿sí? Más de 100 caballeros templarios de aproximadamente 20,000 que representaban la orden, pero fueron apresados sus máximos líderes y dirigentes, entre ellos el último gran maestre, Jacques de Molay o Jacobo de Molay. Jacques de Molay tenía previsto una cruzada para justamente tratar de recuperar Tierra Santa nuevamente, porque esta guerra ha sido realmente interminable y hasta ahora tú ves como el mundo pues lucha por tratar de tener posesión de este territorio. Y la iglesia, conjuntamente con el rey Felipe el Hermoso, arman una emboscada en el sentido de que ya estaban muy endeudados. El rey Felipe IV el Hermoso, y se autodenominó el Hermoso, así le decían, hace una complicidad con el Papa Clemente V y toman capturados al gran maestro con 100 de aquellos líderes militares de aquella época y los capturan y los obligan a confesar bajo tortura las más abruptas prácticas anticristianas, ¿sí? Les dijeron que practicaban la sodomía, inventaron de que adoraban a un demonio denominado Baphomet, que El no Bafometo. Baphomet o Bafometo, ajá, que cuando en realidad Baphomet significaba bautismo de sabiduría, era el dios Jano, Juno. Los templarios llegaron a tener un gran conocimiento esotérico de la gnosis, de la antigua gnosis donde fue iniciado Jesucristo y su primo Juan el Bautista. Entonces tenían un gran conocimiento que lastimosamente no era aceptado por los concilios, como el último concilio de Troyes antes de la muerte de Jacques de Molay. Y como tú bien lo indicas, a Jacques de Molay lo obligan a confesar bajo tortura todo este tipo de cosas, cuando en realidad era un hombre muy bien visto en aquella época por el pueblo, por la gente. Entonces, para que se convenzcan de que realmente había cometido esos pseudo crímenes que había hecho en contra de la cristiandad, pues lo obligan a confesar en plaza pública. Y como tú dices, y eso pasó en 1314, cuando ya había pasado ya 7 años de que él estaba preso, él se revela y confiesa de que todo era una mentira, de que habían sido obligados a confesar bajo tortura, y él envía la famosa maldición del viernes 13, porque ocurrió un viernes 13 de octubre de 1314, en donde él le dice, tú, Papa Clemente V, y tú, rey Felipe el Hermoso, sucumbirán ante el tribunal de Dios en menos de un año. El Y, siguiente año, como ¿no? bien anotas, antes de cumplirse un año del viernes 13 de octubre del año 1314, había muerto trágicamente Felipe el Hermoso en una forma realmente incomprensible, porque aceptó un torneo de caballería y el caballero contrincante tenía puesto el yelmo, el morrión del yelmo, con apenas unos orificios para mirar, y por uno de esos orificios le atraviesa una lanza, le vacía el ojo y muere durante 15 días de unos dolores verdaderamente indecibles, es decir, una agonía monstruosa. Y el Papa Clemente igualmente sucumbió, y después una serie de muertes, ¿no? Te repito, aquí este libro no debe faltar en esta colección en ninguna biblioteca. Los Reyes Malditos, el Rey de Hierro, muere un año después, pues, de la maldición de Jacques de Molay. Sí, Marcelo, hay mucho que estudiar en cuanto a esto. Debido a la coyuntura de la época, probablemente la orden de caballería, al verse tan próspera, se prestó, digamos que se generó una especie de prestamismo hacia los grandes líderes clerigales, inclusive el papado, y también hacia reyes, hacia monarcas como este rey Felipe el Hermoso, ¿no? Como no tenían para pagar, pues se inventaron todo este tema de asuntos que inclusive suena ridículo, y bueno, buscaron la excusa perfecta para someterlos. Siendo así, el resto de caballeros templarios que no fueron apresados lograron huir por algunas partes de Europa, principalmente a Escocia, ¿sí? Donde construyen la capilla de Roslin, que es muy parecida al templo del rey Salomón, porque los caballeros templarios también se denominaban los pobres caballeros de Cristo o los caballeros del templo, y eran justamente los caballeros del templo del rey Salomón.
Desde allí, pues, comienza un templarismo diferente, ¿no? Ya se acabó el tema de las cruzadas y más bien comienza un tema filosófico, esotérico, de inteligencia, y justamente nosotros somos herederos de eso. Yo pertenezco a la OSMTH y OSMTJ Internacional, es la Orden Supremus Templus Militaris Hierosolomitani del Templo de Jerusalén. Esta es una orden que ahorita tiene sede en Suiza y estamos trabajando desde allí, tratando de inculcar los principios y valores cristianos, porque nosotros a partir del 1314 tuvimos un divorcio de la iglesia, justamente porque habíamos sido protegidos por la iglesia. Inclusive hubo un papa que nos condonó los impuestos y podíamos nosotros generar empresa, es decir, hacer ese trabajo de protección a los peregrinos en cualquier parte del mundo, y estábamos eximidos de cualquier pago de impuestos. Luego de ello, pues hubo ese divorcio a través del Papa Clemente V y la orden comenzó más bien a influenciar a otro tipo de corrientes esotérico-filosóficas que hasta hoy por hoy lo tenemos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Cruz Roja, que hoy por hoy es una organización ONG internacional de ayuda, vemos ahí parte de la influencia templaria también. Por eso nosotros luego desarrollamos el trabajo de la hospitalidad, es decir, la orden de los hospitalarios. Caballeros hospitalarios. Exacto, que eran quienes al principio ayudaban a aquellos guerreros que venían heridos de las cruzadas, y como su nombre, y de ahí se origina el nombre hospitalidad, es decir, recibir a aquellos enfermos en un centro de ayuda, en un centro de salud. Por eso se habla de qué hospitalario es, ¿no? El hospitalario, la persona de ayuda, la persona benéfica que puede apoyar a alguien cuando se encuentra en problemas. Te quiero contar, perdona que te interrumpa, que coincido con muchas de tus ideas, Santiago Sánchez Aguilar, porque quien habla fue bautizado católico, yo tengo sangre judía en mis venas, pero soy por decirte algo, un judío cristiano. Yo no creo en el Cristo resucitado, ni en la virginidad de María, ni en esas taumaturgias. Yo creo que Jesús, que era un iluminado, realmente un fuera de serie, uno de los personajes más grandes de la historia humana, él transmitió la idea de Dios, la idea del Espíritu, a 2 o 3 de sus discípulos, porque el resto eran pescadores ignorantes, analfabetos, burdos y rudimentarios, pero no Juan, por ejemplo, y no María, con los cuales a ellos les transmitió realmente lo que quiso decir. Más tarde, después de la ocupación romana, 70 años después, los evangelistas empezaron a escribir pues lo que se les imaginó. Nunca conocieron a Jesús. Pero sí, concluyo diciéndote que soy, claro, un judío cristiano, pero gnóstico. En eso coincido contigo. Excelente, Marcelo. Y bueno, versus ellos hay diferentes teorías, ¿no? Acerca del Santo Grial, que lo anuncia Dan Brown en su libro, justamente El Código Da Vinci, en donde hace una investigación muy interesante sobre el libro el cuadro de la Última Cena. Y bueno, arma como una especie de rompecabezas de la historia, en donde se puede entender qué era precisamente el tesoro más preciado de los templarios, ¿no? ¿Cuál era ese tesoro? Si es que era precisamente un objeto de oro, o era más bien como el Arca de la Alianza que se encontraba en el templo de Salomón, o era más bien algo simbólico, esotérico. También se hablaba de que podía ser la cabeza de Juan el Bautista. Y bueno, dentro de estos estudiosos y dentro de lo que nosotros en la Orden del Temple pues comenzamos a entender, a estudiar, a analizar, es justamente aquella que podría ser la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto pues para aquellos católicos ortodoxos podría significar una blasfema, y quizá por ello también los templarios fueron arrestados y fueron quemados vivos en la hoguera allá en la capilla de Nostradamus. Y justamente es muy interesante entender que quizás María Magdalena pudo haber sido la pareja de Jesucristo, ¿no? María Magdalena era una mujer muy inteligente, era una mujer comerciante, ella pertenecía a un pueblo denominado Magdala, ¿sí? Magdala. Mujer muy comerciante, era muy próspera. Se dice que inclusive ella fue quien financió el proyecto político de Jesús, ¿sí? Porque evidentemente a María Magdalena le
le prostituye un papa 4 siglos después, creo que era Gregorio IV. Ajá. Se le ocurre decir que era una prostituta, era una aristócrata de la región y del castillo de Magdala. Y evidentemente hay un pasaje, se han encontrado ya los evangelios de María Magdalena, que coincide con otros evangelios llamados apócrifos, que no es que sean falsos, sino que la iglesia no los calificó como oficiales, en donde los apóstoles, y sobre todo que eran muy celosos, con el cariño de Jesús hacia la Magdalena, le preguntan por qué le besas en la boca, y Jesús contesta porque la amo. Así es, Marcelo, y dentro de los evangelios apócrifos justamente se encuentra esto, y también a través de códigos cristianos en donde se puede entender mucho más allá de lo que se ve a la luz. Tú sabes que la Biblia también fue creada a beneficio y a interés del poder de la época, como tú bien lo indicas, acerca de los diferentes concilios que hubieron a lo largo de la historia. La mujer fue muy relegada, ¿sí? En la Biblia, pues a pesar, digamos, a excepción de María, la madre de Jesús, la Virgen María, pues realmente no hay una mujer a la cual se le pueda dar, digamos, un tributo como mujer, como un talento, como una mujer trabajadora y etcétera, que debe ser así. Nosotros en la Orden del Temple, pues destacamos mucho el trabajo de la mujer. Dentro de nuestras filas también existen damas sororas, templarias al servicio del trabajo y de los principios y las virtudes que nosotros pregonamos dentro de la orden. Pues me alegra mucho saber eso, Santiago. Me alegra mucho saber eso. Te he invitado porque respeto muchísimo esa tradición, esa historia. Respeto muchísimo lo que fueron los templarios depositarios y un cristianismo realmente que los burdos y rudimentarios pescadores no lo entendieron, y tampoco los que divulgaron hacia Occidente la idea de Jesús. Santiago Sánchez Aguilar, prior magíster en el Ecuador del Supremo Templo Militar Jerosolimitano de Jerusalén, ha estado hoy con ustedes, amigas y amigos, y es la primera de otras veces que estará con nosotros porque el tema no ha sido agotado todavía. Te mando un abrazo grande, Santiago Sánchez, y cuídate. Un abrazo para ti, Marcelo. Hay mucha tela que cortar aquí, hay cualquier cantidad de temas de los cuales se puede hablar. Los trataremos. Participar contigo. Claro que sí, te envío un abrazo grande y estaremos en contacto. Saludos a todos. Gracias, igual. Gracias.